También quería agradecer a Fernando, que es el responsable de la empresa de streaming que se llama The Sol Producciones. Y voy a dar paso a la masterclass que nos va a dar nuestro amigo Digibuster, que es productor y DJ. Y nada más, muchas gracias por venir y luego lo podréis ver en YouTube el streaming. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. Esta clase no pretende ser una clase para profesionales, sino para gente que quiere arrancar con una plataforma digital, ¿vale? Así que las cosas que voy a explicar aquí son bastante básicas, pero muy efectivas de cara a empezar un nuevo proyecto o a mezclar en casa, por ejemplo, tus propias producciones, ser más autónomo y con pocos recursos sacar el mayor rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cubase 7, esta es la versión 7.5, ya incluye un motor de audio con algunos cambios a mejor, evidentemente. Aquí vamos a aprender también a trabajar con carpetas, a trabajar con grupos, vamos a trabajar también con compresión, ecualización, vamos a aprender a utilizar los compresores en momentos diferentes, ¿vale? Porque no es lo mismo comprimir una voz que comprimir un bajo. Entonces hay otros términos y demás, se utilizan de otra forma. También vamos a ver, gracias a la nueva versión de Cubase 7.5, vamos a ver el cambio que hay en los compresores, que ahora son de mucho más calidad. Vamos a ver la reverb, vamos a ver los delays, y vamos a aprender a utilizar el campo de profundidad, no solamente desde una reverb, porque por ejemplo uno de los problemas que más se suele ver es que para tener un efecto de espacio se requiere de una reverb muy buena, de muy altas prestaciones. Vamos a aprender a hacer ese efecto con un delay, ¿vale? ¿Por qué con un delay? Porque el delay no enmascara los sonidos fugaces, sino que simplemente los replica. Y eso da una sensación de más profundidad y se asemeja mucho más a lo real. Para conseguir eso con una reverb tiene que ser una muy buena reverb, ¿vale? Y va a consumir muchísimo más recursos que un delay, ¿vale? Entonces, lo primero que yo tengo en el proyecto, cuando abro, digamos, mi canción, serían todas mis pistas y demás. Yo aquí he adelantado, esto se llama una carpeta, y en esta carpeta he alojado un montón de archivos pues que ahora mismo no voy a utilizar, porque he ido limpiando y lo que me ha ido sobrando o lo que he ido duplicando lo he ido metiendo aquí. ¿Por qué hago esto? Porque una de las cosas más importantes para sacar un buen sonido es limpiar, pero no solo limpiar la pista, sino limpiar el proyecto para tener las ideas claras. Entonces, aquí he metido, por ejemplo, pistas de MIDI que utilicé en la producción. Luego he metido pues, trozos de guitarra que han sobrado, cosas. ¿Por qué? Porque de repente en algún momento de la producción, una parte concreta quiero repetir o quiero recuperar un archivo original, lo tengo aquí. Entonces voy a cerrar la carpeta. Estas carpetas, por si no lo saben, se crean aquí con el botón derecho, en añadir pistas, añadir pista de carpeta. Ahí creamos una carpeta, por ejemplo, y la titulamos con el nombre que queramos, ¿vale? A la hora de eliminarlas, igual. Se pueden guardar así, o se puede hacer esto, que está genial, que es meter una carpeta dentro de otra. Es decir, por ejemplo, en muchos proyectos se agrupa la batería, por ejemplo, solamente, y se hace una carpeta, ¿vale? Entonces se guarda una carpeta dentro de otra, se hace una subcarpeta para separar. Así es todavía mucho más organizado. Esto se utiliza mucho cuando son muchísimas pistas y no queremos estar de arriba abajo,
pues directamente lo que hacemos es guardar por carpetas. También se puede hacer con grupos, que eso lo vamos a ver más tarde. Bueno, ahora en un principio le voy a dar play a esto. Vamos a ver un poco con el sonido cómo suena en general. Y vamos a pasar a la parte de filtros. Vale. Aquí he utilizado en esta producción, he utilizado una batería analógica, que la voy a mostrar ahora, es esta de aquí. Como pueden ver, la pegada del bombo la he quitado. ¿Vale? ¿Por qué la he quitado? Porque luego la voy a acompañar con un bombo electrónico que para el sonido que estoy buscando le da muchísimo más fuerza que el bombo analógico, ¿vale? Con el bombo que se grabó. ¿La has quitado con ecualización? Sí. Ahora voy a mostrar cómo lo he quitado y cómo he añadido el complemento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando abrimos aquí, lo primero que encontramos es que he puesto un filtro. Este es un filtro básico que viene ya en la plataforma de Cubase, que viene ya desde Cubase 4, ya lo han incorporado, ¿vale? Si yo quito el filtro ahora, sería así. Ahí está el bombo. Si lo pongo, sonaría así. Me quedo con el parche del bombo. Lo puedo mover, ¿vale? ¿Cómo se llama el filtro? Ellos le llaman dual filter. No tiene un equivalente. Cuando entras aquí, ¿ves? Cuando pones filtros, el primero. Está genial porque, o sea, no consume nada de recursos y el resultado es muy bueno. Muy bueno. Entonces, una vez que estamos con el filtro, jugamos con él. Hay una resonancia aquí que lo que hace es equilibrar el ángulo del corte, ¿vale? Según subo, hago el corte más severo o más suave. Por ejemplo, aquí, si yo hago esto, o hago esto. Si yo hiciera esto, tendría que irme aquí. Pero vemos que aquí nos hace un filtro que no nos gusta. Nos hace una resonancia desagradable. Entonces hay que buscar el equilibrio ahí, donde suena natural, y llevarlo al corte. Ahí vemos el bombo. También sirve a la inversa. Esto es genial porque, por ejemplo, si queremos hacer el apoyo del bombo, lo que hacemos es hacer una capa, y en esa capa, en la segunda capa, quitamos toda la parte superior, el parche y demás, nos quedamos con la parte baja y le damos mucho más fuerza. Eso sería como una capa de apoyo para, pues, subgraves, o por ejemplo cuando el bombo no se define bien la parte baja, se puede hacer de esta manera. También se puede utilizar lo mismo para el parche, con la caja, con las voces, va muy bien. Ahora vamos a ver también con las voces cómo se hace, funciona muy bien. Bueno, voy a retornar, lo voy a poner como lo tenía. Vamos a ver. Ahí recupero el grave natural de la caja, ¿lo ven? Pero me he quedado sin el bombo. ¿Pueden ver la diferencia? Vale, entonces, ahora cuando suena en el contexto, va a sonar acompañado de este otro bombo, que es el bombo que he añadido en suplencia del anterior. Me he quedado con el parche de arriba y añado cuerpo aquí, que es este de aquí. Como ven, el ritmo lo he cambiado,
de la parte percusiva, para crear más ambiente, un ambiente como más rítmico, entre el de arriba y el de abajo. Así que si lo ponemos juntos sonaría así. Tan, catá, catá. Eso está conseguido porque solo soy el parche arriba. Si yo intentara hacer ese mismo efecto, poniendo todo bombos, donde voy a colapsar con el bajo, porque voy a llenar de un montón de bombos y eso va a estar muy borroso. Entonces dejo el parche para que el oyente oiga que ahí hay un bombo, parece que ahí lo hay, pero no lo hay, ahí está el bajo. Y si amplifico, o sea, si pongo todo, ves como el bajo en ningún momento se ve afectado por los dobles bombos ni nada de esto, ¿no? Incluso si pusiéramos así, pusiéramos el bombo con el bajo y demás, hay una cosa que suelo utilizar mucho y es que las automatizaciones, sobre todo al principio del tema, son muy importantes porque a veces empiezan los temas con el mismo volumen del bombo, de la caja, el mismo volumen que va a tener en el estribillo, el mismo volumen que va a tener al final, y eso hace que nuestras canciones no tengan dinámica, porque no va a tener la misma demanda rítmica y energética el estribillo que una estrofa. Entonces, cuando utilizamos una estrofa básica como esta, les voy a poner ahora, voy a poner aquí. Languid eyelashes, sway slow motion behind colored sunglasses. Such a shady acid. For female intricate syntaxes. Lo que he hecho aquí es que en el intro, cuando entra la voz necesita mucho más apoyo, puesto que en esta producción en concreto no hay muchos elementos debajo de la voz, entonces utilizo la batería para realzar. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio del tema yo he automatizado, si pueden ver aquí, he automatizado la entrada de la batería un poquito más baja que la parte donde entra la estrofa, porque no quiero que cuando entre la voz se vea afectado el ritmo, ¿vale? Porque el oído tiende a irse directamente a la voz, entonces como no quiero eso, lo contrarresto. Eso lo pueden hacer, por ejemplo, mira, yo lo he utilizado aquí, he hecho un truco muy bueno, y es que, por ejemplo, cuando está finalizando la estrofa, para que el estribillo tenga mucho más empuje, hago una bajada aquí, no sé si lo pueden apreciar, hago esta bajada, que no se nota, aparentemente está al mismo volumen, porque es muy suave, pero voy bajando el volumen del tema. ¿Qué pasa? Que cuando entro al estribillo, entro con mucho más fuerza. Inconscientemente no sabemos lo que ha ocurrido, pero de repente parece que el estribillo suena más alto. Y hago lo mismo más adelante también aquí, y sucesivamente. Esto se puede aplicar a compresores, a ecualizadores, a puertas de ruido, se pueden automatizar de esta manera, que al principio quiero que me hagas esto, luego quiero que me comprimas más en la parte X del final o en algún momento. Por ejemplo, funciona muy bien con los compresores, con el bajo. Se pone un compresor en post-fader, en el bajo, por ejemplo, y la demanda que puede tener el compresor en el estribillo, evidentemente es diferente a la entrada de la canción o a la estrofa. Lo que hago en ese momento es que comprimo muchísimo más en el estribillo para quitar los picos del bajo y que se entienda más en el estribillo. Pero el estribillo se tiende a
a poner muchas voces, a poner muchos colchones, muchos arreglos, y a veces el bajo se desaparece. Solo se oye una bola que está ahí de fondo. Entonces, para que se mantenga la definición del bajo, hacemos este truco, les voy a mostrar. Aquí en el bajo he utilizado esta forma de hacerlo. Normalmente se debe de ecualizar siempre y después se comprime. ¿Por qué se hace esto? Porque tenemos ahí la oportunidad de poder filtrar las frecuencias que no queremos antes de comprimir. Bien, eso es lo que hemos aprendido todos. Ahora lo que yo propongo es, vamos a meter un compresor. A ver, un momento, o sea, yo tengo aquí, a ver, vamos a meter un compresor en el tercer canal. ¿Qué va a pasar con este compresor? Que va a comprimir después del ecualizador que he puesto al principio. Aquí, en este lado, me está comprimiendo hasta, vamos a decir, entre este y este, ¿vale? Para que no me haga efecto bola, he puesto una puerta de ruido, ¿vale? Ahora vamos a ponerla en solo, que veamos. Yo voy cerrando la puerta de ruido. Ahora voy a explicar por qué es esto. ¿Ves? Más seco. Pero pierdo los sonidos bajos. Entonces busco un equilibrio. Ahí está. Hago esto porque normalmente el bajo, por mucho que lo limpiemos, tiende a diluirse. Entonces se va diluyendo, mientras se va comprimiendo, lo que hace es que se va haciendo más horizontal. Más horizontal, más horizontal, más horizontal, y va ensuciando a otros elementos como la voz, va ensuciando a los pads, y va haciendo como que de repente se oiga como sucio el sonido, como lleno de cosas. Entonces, para que eso no ocurra, después de todo el proceso de compresión, lo estrecho, hago que la onda sea más corta. Esto se puede hacer a mano, si lo hacemos así. A mí me gusta también hacerlo manualmente, de hecho, aquí lo he empleado. Por ejemplo, este es un bajo editado, que realmente es así. ¿Vale? Entonces yo adapto lo que yo quiero que suene, hasta donde quiero que suene. Normalmente dejo un puntillo, o sea, este bajo realmente el golpe 1 es aquí, pero yo dejo este puntillo porque me interesa que suene más natural. Con bajos electrónicos, que no son tocados, sí es ideal, por ejemplo, dejarlos más corto que estos. Por ejemplo, yo en bajos que no son tocados los dejo más aquí. ¿Vale? En bajos que son más acústicos, para no perder esa parte bonita de que está tocado y de que tiene énfasis y demás, lo dejo un poquito más. Eso lo pueden hacer con voces, con bombos, con cajas, con cualquier sonido. Realmente no hay un filtro todavía hoy por hoy que sea más efectivo que limpiarlo así. No existe. O sea, esto es la verdad absoluta. O sea, es cogerlo hasta donde te da la gana y lo cortas. Eso es lo más limpio que se puede hacer. Luego, por otra parte, yo he utilizado aquí en este proyecto, este filtro lo he automatizado y ahora les voy a explicar por qué. Este filtro de aquí tiene una automatización que está en el estribillo. Lo que hace en el estribillo, este filtro, es que como yo subo el bajo en el estribillo, le quito graves, porque los sonidos graves pesan más que los agudos. Si yo quiero que el bajo se entienda, para poder darle volumen sin que me distorsione ni me sature el máster, tendré que quitar graves para poder subir volumen. Entonces, así lo entiendo, se oye, pero no distorsiono. El oyente lo oye en el contexto y no se aprecia que hay una falta de graves. Porque como lo he subido, también han subido los graves. Ahora les voy a explicar cómo ha sido la automatización. Aquí he hecho otro truco y es que normalmente hemos aprendido todos en clases y de la forma tradicional es que
antes de ecualizar no se comprime. Pues aquí yo me he saltado esta norma porque el efecto que estoy buscando es un efecto de bombeo en el bajo. Y solo lo consigo de esta manera. Así que le quito el pico al bajo, luego lo ecualizo y luego finalmente le doy una compresión. Es decir, este sería el último compresor, a pesar de que está antes que este, sería el último compresor porque este es pre y este es post. Es decir, el canal 7 son los efectos que voy a utilizar. Por ejemplo, voy a exagerarlo para que lo vean mejor. Aquí, ¿lo veis? Pero si yo bajo aquí, a ver si no se me va este, aquí. Si yo bajara aquí en el canal, ¿veis que no actúa ahora? Si yo vuelvo, porque funciona a través del movimiento del fader, lo que se llama post-fader, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esto? Pues me le da mucha pegada, mucho ataque al bajo. No sé si dais cuenta cómo hace, que parece un bombo el principio. ¿Veis ese golpetazo que da? Y eso es lo que va a hacer que cuando yo vuelva a comprimir no me cargue el bajo y al mismo tiempo tenga muchísima más claridad. Porque si yo intentara hacer eso con un solo compresor, algo tiene que morir. O sea, o gano pegada o gano claridad. Entonces esto es un equilibrio, ¿vale? ¿Habéis visto ahí? Esto es el estribillo, aquí. ¿Veis cómo he quitado graves? Mira. Ahora. Y así yo puedo entender lo que hace el bajo en el estribillo. Si lo ponemos en el contexto. Antics. I can see for the shadow of Metropolitan sunglasses. I can be for the shadow of. ¿Veis cuando la voz acompaña al bajo? Como no dices, uy, aquí falta algo. Y es porque, como están jugando el mismo juego, voz y bajo, me puedo permitir esto también. Por ejemplo, aquí hay una parte donde se queda más vacío. Sunglasses, sunglasses, Pero ahí no echas de menos tampoco el grave. sunglasses. I can be for the shadow of Metropolitan sunglasses. Si yo quito la voz, aquí tengo las pistas de voz, voy a mutear estas voces. Heart, soul, flesh. ¿Habéis visto la diferencia? Eso se consigue para que no haya solapamiento, porque los estribillos tienden a ser como más caóticos siempre, ¿no? Bien, ahora les voy a mostrar, yo tengo aquí algunas pistas que he utilizado. Por ejemplo, los packs, por ejemplo, se suelen hacer, casi siempre se les suele dar grave, se les suele apoyar de más para que se oiga, porque como suelen estar debajo, de fondo, pues se les suele dar graves porque eso es lo que menos se oye cuando están bajos de volumen. Y yo lo que propongo es que los packs que vayáis a utilizar vayan muy acorde con el bajo. De esta manera, aunque lo bajáramos de volumen, el cuerpo que viene a faltar lo va a dar el bajo, así que yo no tengo que dar grave. Conclusión, una mezcla muchísimo más limpia, muchísimo más clara, muchísimo más dinámica. Dejaré más espacio para las voces, sin necesidad de tener que dar grave ahí. ¿Vale? Aquí, bueno, yo tenía esta reverb, que ahora la voy a desactivar. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a los efectos de tiempo. Los efectos de tiempo se consiguen a raíz de delay, reverb, flangers,
todo lo que tiene que ver con la manipulación de la onda a nivel externo, ¿vale? Por ejemplo, para conseguir un efecto, vamos a decir, espacial, se puede hacer con un delay, depende de la pista, puede ser mono o puede ser estéreo. Yo he utilizado en esta pista, como es un pad de estéreo, he utilizado una pista con un delay estéreo. Entonces voy a dar un solo aquí, vamos a ver si puedo conseguir ver aquí, esto es, vamos a ponerlo aquí. Vale, les voy a poner un ejemplo aquí, voy a abrir uno nuevo, este le voy a mutear, tengo aquí, este está muteado también, vale, perfecto. Voy a coger un compresor, o sea, un delay nuevo, voy a entrar aquí, me voy a la zona de delays, me voy a estéreo y tengo este. Los espacios, la réplica de golpes, si damos una palmada, no podemos apreciar un delay porque el tiempo que tiene de reacción es muy corto, ¿vale? Si entendemos eso y lo aplicamos aquí, vamos a conseguir espacio, de esta manera. Bajamos el mix y lo primero que hacemos es buscar espacios cortos, no demasiado cortos. Si yo abro ahora, ¿veis que parece una reverb? Si yo ahora lo quito, seco. Si lo quiero exagerar más, puedo perfectamente. Voy subiendo. Lo quito. Lo pongo. Aquí hay algo muy interesante y es que mientras más subimos el mix del delay, vamos a tener más graves, ¿vale? Porque el grave, con todas las réplicas que va haciendo el sonido, se va sumando. Pero este delay está fantástico porque se puede quitar ese grave aquí. Entonces vamos quitando graves según el volumen que vamos dando aquí. Y esto, lo bueno que tiene, es que no va a crear filtro de peine porque el estéreo del delay está funcionando completamente independiente, L y R. ¿Por qué? Yo aquí puedo dar el grave que quiera, aquí independiente, el agudo, el corte, el pan, el volumen en general, lo puedo variar según el gusto que yo quiera y el efecto que quiera conseguir. Si yo lo hiciera con los dos a la vez, tendría problemas de fase, problemas en el estéreo, y eso no lo queremos. Así que vamos a intentar que de algún modo uno sea diferente al otro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, uno lo pongo a 16 y vais a ver la réplica como es ahora. Es como mucho más profundo. Pongo así para que se note más. Si yo hiciera ahora, en vez de subir aquí, me fuera al back, le daría más cola. Ahora lo he exagerado más para que se aprecie. Por ejemplo, algo que en el contexto no se va a escuchar, aquí ahora nos podemos dar el lujo de exagerar, porque en el contexto de la música esa pequeña exageración no se va a apreciar. Entonces yo, por ejemplo, aquí hago esto, lo exagero mucho más. Y ahora cuando suena, no se aprecia, es imposible. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto sí se parece mucho a un sonido cuando rebota real, o sea, un sonido cuando tiramos una pelota en una pared y ese sonido de que va y viene de un sitio, de un lado a otro, esa es esta réplica y eso se consigue, o bien lo podemos conseguir con un 16% aquí en la fase, mira, o
hago aquí. Esto quizás es un diseño que puede servir muy bien para cuando, por ejemplo, la cuerda se queda sola, donde no hay nada, pues siempre le da un toque, un efecto muy bonito, muy agradable, porque lo hace muy, muy seguido. Pero en estos casos donde vamos a utilizar, un ritmo encima de la cuerda, donde no queremos que solape con el bajo, ni queremos que solape con las voces, vamos a ser más prudentes. ¿Cuál es la ventaja que tenemos de utilizar este tipo de efectos? Primero, que podemos independientemente hacer un canal o hacer otro. Por ejemplo, si voy a utilizar en estribillos, lo más ideal sería, en vez de utilizar el paneo completo, derecha e izquierda, a la vez, y abrirlo del todo, eso me va a traer problemas con las voces que se suelen abrir en el estribillo. Así que lo que voy a hacer es identificar el lado que quiero amplificar y ahí mismo aplicarle más o menos efecto. Por ejemplo, aquí en este caso, aquí por ejemplo utilizo lo siguiente. Como veis el mix está casi a la misma, ¿no? Un poco más, un poco menos. Pero aquí estoy a por 32, que es un efecto mucho más corto. Así que vamos a escuchar el lado izquierdo. ¿Veis que es como más metálico? ¿Veis lo que ocurre? Eso es si la habitación fuera pequeña. Si la habitación fuera pequeña me daría esos tonos metálicos. Entonces, depende de lo que yo quiera conseguir, puedo irme a un tono más metálico o a un tono más grave. Puedo bajar graves. Y mira lo que pasa ahora. Se acumula el grave. ¿Veis eso? Eso es fundamental. Si aprendemos a manejar esta herramienta, tenemos profundidad seguro en nuestras mezclas. Bien, yo quiero una habitación mediana, así que voy a dejarlo más o menos por aquí. Voy a quitar un poco del back, la cola, y voy a exagerar un poquito aquí el máster. ¿Veis? Me hace un poquito metálico, pero en el contexto no se aprecia. ¿Qué pasa? Yo puedo dar más profundidad en la parte grave. Sabéis que el sonido cuando viaja, según la distancia, va perdiendo agudos. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Nosotros podemos conseguir ese mismo efecto aquí, quitando agudos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reduzco los agudos, el elemento parece que está más lejos. Y así puedo quitar un poco de aquí y subir más del mix. Y ahora, ¿veis eso que es como una especie como de saturación? Eso se quita aquí. Ahí está. Hace un poquito de fondo, pero imposible oírlo. Así, no tenéis que poner reverb ni nada y tenéis una profundidad, o sea, totalmente creíble. Ahora bien, para que esto suene realmente natural, tendría que hacer el lado derecho también, porque ahora suena como un poco artificial. El lado derecho, para que no me haga filtro de peine, no me haga un colapso de las dos frecuencias que son similares, lo voy a dejar a un 16%. ¿Por qué? Porque así hago como un sonido de sala más grande, ¿vale? Si yo bajara aquí,
vamos a hacer el efecto con el lado derecho. Es como más grande la sala. Incluso puedo poner más grande. Si yo bajara aquí agudos, ¿veis cómo se va? Se va al fondo. En este caso, como solamente ahora mismo lo más importante es el lado izquierdo, por la sala que he elegido, vamos a utilizar un back más corto aquí, un poquito más corto, y vamos a subir de aquí. Porque no quiero tanta cola, lo que quiero es una sala más pequeña. ¿Veis? Queda mucho más seco. Ahora en el contexto voy a subir esta. ¿Veis cómo brilla un poquito, como si fuera que la habitación estuviera mal insonorizada? Bases. Porque ya sabes cómo funciona el sistema. Bien, eso por un lado. En otros campos, por ejemplo, como la voz, si quisiéramos dar profundidad a la voz, Languid eyelashes, sway slow motion. yo he utilizado aquí este delay. Lo he puesto por 8 porque lo que quiero es hacer una réplica del sonido en su propio tiempo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago aquí un espejo para que se note. Lo voy a exagerar un poco ahora. Languid eyelashes, sway slow motion. Behind colored sunglasses. Este sonido imita a cuando hay dos paredes paralelas y gritas en el centro. La persona que estuviera en la parte de arriba oiría esto. El rebote entre las dos paredes que sube. ¿Vale? Entonces yo quiero hacer como que la voz está en un sitio muy grande. Muy grande. Entonces lo hago de esta manera. Le voy a bajar un poco. Languid eyelashes, sway slow motion. Behind colored sunglasses. En el contexto, Languid eyelashes, sway slow. veis que apenas se nota. Entonces yo puedo ahí subirlo hasta que en el contexto no me diga lo contrario. Subo, 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 subo. Languid eyelashes, sway slow motion. Behind colored sunglasses. Such a shady acid. ¿Veis? Podéis ir subiendo hasta el momento que lo pida, ¿no? Una cosa muy interesante es que en este caso, como las voces queremos que estén delante, o cualquier instrumento que queramos que esté delante, hacemos lo contrario que hemos hecho antes. Hemos mandado el pad, lo hemos mandado al fondo, quitando agudos. Ahora voy a reforzar los agudos porque lo que quiero es que tengan más presencia. ¿Qué pasa? Si yo muevo demasiado los agudos, me va a dar un toque metálico a la voz. Así que esto también se puede conseguir mandando la voz a un bus. Y en ese bus haciendo ese efecto, ¿vale? Subiendo la ecualización. Eso lo vamos a ver más tarde, cuando ya
vayamos al proceso final de mezcla. En los retoques de mezcla vamos a ver este tipo de arreglos. Languid eyelashes, sway slow motion, behind colored sunglasses. Así que, si quisiera ahora mismo subir más espacio, aquí voy a subir un poco más, y que no sea tan presente, entonces sí bajo agudos. Porque este agudo hace referencia a la repetición, no a la voz en sí. Languid eyelashes, sway slow motion. Pongo la repetición más lejos. Languid eyelashes, sway slow motion, behind colored sunglasses. Languid eyelashes, sway slow motion. Ahora lo que ocurre es que si yo subo el agudo, se va a entender más el delay. Languid eyelashes, sway slow motion. Ahora molesta. behind- Se da cuenta que molesta porque está constantemente encima de la voz. Cuando hago esto, Languid eyelashes, sway slow motion. no sé si notáis la diferencia, y hay mucho más espacio en la voz, pero no ha perdido el apoyo de espacio. Languid eyelashes, sway slow motion. Y evidentemente, al estar más grave, en el contexto se oye muchísimo menos. ¿Qué conseguimos? Que de repente el oyente está escuchando la canción, no sabe por qué, no nota que hay un efecto, pero sí siente que no está seco. Eso es lo que conseguimos con esto. Ahora bien, yo utilizo, por ejemplo, me gusta muchísimo utilizar el ecualizador aquí, que también incluye en la plataforma de Cubase 7.5, que viene muy bien. También este es el que siempre hubo. Han hecho un pequeño cambio aquí en el Spectrum, pero es el de siempre. Aquí utilizo este ecualizador para sacar un poquito en la zona de medios. Esto siempre va a depender de la calidad de la grabación y del artista, porque hay artistas que tienden a sonar un poquito más nasal o menos. En este caso la grabación está un poquito opaca y he aclarado la parte vocal. La inteligibilidad que le he dado aquí ha sido más o menos en torno a unos 3000 hercios. Vale, entonces, por ejemplo, la campana yo la puedo desarrollar según quiero. Yo les recomiendo que la campana la dejen completamente abierta y que sea no más de 2 decibelios. A partir de ahí empezamos a deformar el sonido natural de la voz. Así que si quisiéramos hacer un efecto más evidente, entonces haríamos esto. No subir. Porque si subimos, incrementamos frecuencias, incrementamos decibelios que nos van a dar problemas aquí. Todo lo que sea restar problema es mejor que aumentar beneficios, ¿no? Entonces siempre mejor quitar el problema y que te quedas corto de volumen, por ejemplo en este caso, Languid eyelash, se queda más enlatada la voz. Pues no pasa nada, si fuese ese el caso y yo quisiera ese sonido, subo aquí languid eyelash, y recupero. También hay un truco muy bueno que va fenomenal y es que... no sé si era... ay. Va. Este está fenomenal y es que... a ver, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Voy a intentar hacerlo... voy a abrir... tengo este... bueno, antes de hacer eso le voy a mostrar, porque quiero, como la pista solo tengo todos ocupados, antes de hacer eso le voy a mostrar y me voy a deshacer de este Waves que hay aquí, pero le voy a mostrar una comparativa de la gran calidad que incluyen los plugins nuevos de Cubase 7.5. Evidentemente, por lo menos no quiero comparar con marcas ni mucho menos. Todos sabemos lo que hay. Lo que quiero dejar claro es que con lo que trae la plataforma es bastante notable y es más que suficiente para hacer nuestras mezclas en casa y para sacar el mejor sonido posible. Bien, entonces yo tengo aquí, por ejemplo, este compresor, que es el que incluye en las nuevas versiones de Cubase. Este compresor es de la familia de los Optos y para las voces va súper bien y para los bajos. Porque
tiende a ser el sonido más horizontal. En las voces buscamos, más que sonidos fugaces, buscamos que se pegue al altavoz, buscamos proximidad, buscamos cercanía. Así que este sería el compresor más adecuado. Languid eyelashes, sway slow motion. Languid eyelashes, sway slow motion. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una comparativa de una compresión es ajustar el volumen de la salida del compresor, porque a veces uno se engaña. Por ejemplo, imagínate que yo tengo el volumen aquí y hago esto. Languid eyelash, Digo, wow, suena mejor. Porque el oído, cuando lo oye un poquito más alto, interpreta que eso es gracias a que ha ganado calidad. Es mentira, es un efecto sonoro muy agradable. De hecho, es una de las culpas mayor de que los mastering de hoy en día suenen más altos. Se considera que gracias a ese volumen extra, el tema suena mejor. No es así. De cara a lo rápido, el oído tiene más o menos aproximadamente unos 40 y tantos segundos y se adapta a ese volumen. A partir de ahí, no suena mejor. Hemos perdido dinámica, hemos perdido profundidad, hemos limpiado la mezcla un montón y no nos ha servido de nada porque al final todo se mezcla cuando aplastas en el mastering todo. Así que perdemos, en definitiva, perdemos calidad del total de la canción. Bien, entonces lo primero sería languid eyelash, ajusto el volumen. ¿Cómo ajusto el volumen? Con el bypass. languid eyelashes, sway slow motion. ¿Lo veis? Behind colored sunglasses. Ahí yo sí me estoy dando cuenta si me está afectando el compresor o no. Ahí sí me doy cuenta, uy, me está comprimiendo mucho, me está comprimiendo poco. ¿Por qué? Porque ya el volumen no me distrae realmente de lo que quiero oír. Languid eyelash, Y puedo comprimir más y ver realmente si está afectando o no. Por ejemplo, languid eyelashes, sway slow motion. Behind colored sunglasses. Languid eyelash, bien, habéis visto que cuando doy más entrada, inevitablemente va a subir un poco el volumen, ¿vale? Eso ocurre porque el sonido principal se ha aplastado y como ya no puede pasar más, pasa el ambiente del sonido. O sea, digamos, los sonidos más bajos pasan. Así que engaña muchísimo y hace que el sonido suene más presente. Entonces yo tendría que bajar aquí. languid eyelashes, sway slow motion. Behind colored sunglasses. ¿Lo veis? Such a shady asset. Evidentemente ahora estoy comprimiendo de más. Lo que quiero es que veáis el efecto que tiene, incluso pasándome con la compresión, como yo a través del volumen puedo hacer que suene incluso natural. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una compresión un poquito más decente. Voy a subir el volumen, más o menos algo más prudente, voy a bajar de la entrada. ¿Por qué suena más cerca la voz o más presente? Porque cuando tú puedes apreciar los matices más pequeños, el oído enseguida te dice, uy, está más cerca porque puedo oír lo más pequeño. Es una cosa psicológica que tenemos los humanos, de que si podemos escuchar esto, es porque lo tengo aquí de cerca, aquí no lo oiría. Entonces, de esta manera conseguimos el efecto de proximidad. Engañamos de algún modo al oído. Languid eyelashes, sway slow motion. Behind colored sunglasses. Ahí está. Such a shady asset. For female. ¿Habéis visto lo que ha pasado con... ¿Qué alto ha sonado? Cuando estoy comprimiendo incluso bastante, hago que los sonidos más sutiles se acerquen. Entonces es como si me hace al oído... ¿no? De otra manera, yo no podría conseguir eso. Con un compresor que solo me comprime picos, yo no podría conseguir que esos sonidos bajos se aprecien. Entonces, bien. ¿Cómo se llama? Languid. ¿Perdón? ¿Cómo se llama el compresor? Este compresor le llaman Vintage. Es un... ¿En otro software existe también como un equivalente? de la misma plataforma de Cubase o en otras marcas. Sí, o sea, si tiene algún nombre como genérico de repente.
Sí, el vintage es el compresor clásico de finales de los 50, de los 60, es el que más se utilizó para hacer rock and roll. Es el compresor que por excelencia hacía que las baterías, por ejemplo, canciones típicas como los Beatles usaron muchísimo, las baterías aplastadas, pero con un montón de aire, de ambiente, se consiguen con este tipo de compresor. Vale. De todos modos, esto es un compresor que está muy expuesto a diseño, ¿vale? Aquí puedes diseñar el sonido exactamente como quieras, ¿sabes? Porque puedes ir jugando con la presión de los volúmenes altos y de los volúmenes bajos. Aquí yo, por ejemplo, como lo que quiero conseguir es cercanía y proximidad, pues doy bastante input para hacer que el compresor trabaje al máximo dentro del margen de error y luego regulo la salida. Entonces, regulando la salida, regulo el volumen final y regulando la entrada, regulo la presión que quiero que me dé, ¿vale? Languid eyelashes. Ahora me está comprimiendo muchísimo, pero eso es lo que quiero. Quiero ese efecto en la voz. Languid eyelashes. Porque en el contexto Languid eyelashes. no se me va atrás la voz. Languid eyelashes. Sway slow motion. Si yo ahora lo quito, por ejemplo, y pongo este otro compresor, yo tengo aquí un compresor, que seguro que muchos ya conocéis. Voy a abrirlo, lo tengo aquí ya con un ajuste. Languid eyelashes. Sway slow motion. Behind colored sunglasses. Aquí vemos que el volumen está más alto, lo voy a bajar para igualarlo. Languid eyelashes. Sway slow motion. Un poquito más bajo. Languid eyelashes. Sway slow motion. Ok. Ahora va a sonar un poquito más alto, evidentemente, por la entrada, ¿no? Este compresor, a diferencia del anterior, tiene más matices, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hercios se nota mucho, ¿vale? Se puede dar un sonido mucho más rasgado o un sonido mucho más limpio. Yo opto por un sonido más limpio, pero con mayor compresión. Aquí la compresión es mucho más evidente que en el anterior, con lo cual felicidades a Cubase, porque está conseguido de una forma muy suave la compresión. Languid eyelashes. Sway slow motion. Behind colored sunglasses. ¿Veis los sonidos, cómo se oyen, los matices? Languid eyelashes. Sway slow motion. Behind colored sunglasses. Voy a hacer ahora una prueba así, un poco exagerando, ¿no? Voy a dejarlo exagerado. Languid eyelash. Voy a poner play sin la voz. ¿Por qué hago esto? Muteo la voz ahora cuando le doy play porque el oído se ha acostumbrado a escuchar la voz sola. Si yo ahora mismo diera el play directamente después de haber hecho esa exageración, no tendría un criterio natural para poder decir, uy, ahora sí se aprecia, porque me estaría tapando la instrumental parte de esos matices. Si yo ahora sí activo la voz, después de haber escuchado el vacío, sí voy a apreciar esos detalles. Languid eyelashes, sway slow motion, behind colored sunglasses. Such a shady acid. ¿Habéis visto que artificial, cómo sube? ¿Vale? Entonces, lo que quiero de algún modo transmitir con esto es que la plataforma Cubase 7.5 está tan sumamente completa a nivel de compresión, de ecualización, que no tenemos que recurrir obligatoriamente, a no ser que tengamos un diseño de compresión, de ecualización que nos guste de otras marcas, no tenemos por qué salirnos del programa e ir a buscar fuera algo que satisfaga, como antiguamente. Es verdad que no estaban tan completos como ahora. Entonces, de esta manera, personas que no tienen recursos pueden hacer sus mezclas. Tú tienes dos monitores de 5 pulgadas en tu casa, que por cierto, los monitores pequeños de 5 y de 6 pulgadas, lo ideal sería que en vez de tenerlo en este abanico sonoro, aquí, que es como se suele hacer, habría que hacerlo dejando la membrana, la parte grave,
aquí. ¿Por qué? Porque de forma natural el monitor va a tender a darme más agudos, de forma lógica por su membrana, es pequeña, y si mi sala no está muy bien acondicionada me va a engañar. Así que para yo contrarrestar ese efecto, subo y me quedo con la parte grave. Es como si me agachara un poco. De hecho, si lo tenéis colocado en casa, cuando lleguéis a casa, hacéis esto y vais a ver cómo cambia un montón la parte de los bajos. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos limpiar las voces muchísimo mejor, los bajos editarlos muchísimo mejor, porque hay sutilezas que entre la mezcla del Twitter y del grave no aparecen, porque el oído interpreta más rápido los sonidos agudos que los sonidos graves. Así que se enamora más rápido del brillo que de los graves, entonces no presta atención a los graves. La forma de hacer que los graves realmente se aprecien y se noten es esta, cuando tenemos monitores pequeñitos, ¿vale? Si tenemos un 8 pulgadas, pues no es necesario. Ahí va a haber bastante recurso para que el grave sea lo más real posible. También ahí vamos a jugar mucho con la sala. Por ejemplo, un truco que yo hago mucho, cojo el micrófono, un micrófono normal, no tiene por qué ser un micrófono de patrón especial ni nada de estos, con el recurso que tengan. Si es un micrófono dinámico normal, también lo pueden hacer. Le dan paso al micro, suben el volumen, lo ponen en el punto dulce, digamos, donde vamos a hacer la escucha. Y con un generador de frecuencia vamos a hacer un barrido de la frecuencia y vamos buscando y subiendo el volumen del micrófono al punto de que vaya a hacer feedback y vamos buscando, y cuando haga feedback sabemos que ahí tenemos una resonancia en la habitación. Esto es una forma muy casera de sacarle partido a salas pequeñas, a salas que no están con buena acústica y demás. Sabremos qué frecuencia nos está dando de más la sala y sabemos cómo va a sonar fuera luego en la calle gracias a esto. Así que ahora vamos a continuar con otra parte. Yo aquí lo voy a mutear me voy a quedar con este. Otra cosa que no he dicho antes, las voces siempre release corto, siempre. El truco de poner release al ritmo de la canción con las voces, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque cuando yo he puesto un delay, o cuando yo he puesto un efecto, o cuando la voz está alargada, o cuando está muy comprimida, si yo dejo que el release sea largo, lo único que voy a es ensuciar el tema. No voy a conseguir profundidad con eso. Voy a ensuciarlo simplemente. Si yo lo hago corto, genero espacio para otros instrumentos y al mismo tiempo le puedo dar más volumen a la voz sin que ensucie, ¿vale? Se tiende mucho a poner los release al ritmo de la canción. Eso está muy bien cuando las canciones son muy rápidas, que no da tiempo a que haya una reacción, entonces sí se adapta al BPM exacto para que esto no se multiplique, ¿no? Entonces, bien, lo que quiero decir ahora con esto es que para utilizar el compresor correctamente no hay que fiarse solamente de lo que hemos aprendido, sino de lo que exige cada canción. Y cada canción, cada producción, cada tema, el bajo, la guitarra, exige un release diferente, o sea, si yo pusiera el mismo release de la guitarra en el bajo y en la voz, montaría un cacao enorme. Enorme, o sea, no podría, habría un solapamiento enorme. Entonces, si el diseño de la guitarra permite un release más largo, se le da más largo. Si no lo permite, se le quita. Yo, por ejemplo, aquí, en otros archivos aquí, por ejemplo, si la canción es rápida y el tema del release, el tema de la limpieza, si vemos que se está ensuciando el sonido, si queremos que el sonido sea más limpio, si queremos que sea mucho más claro, más definido, si eso es lo que buscamos, abrimos los bombos, por ejemplo, por poner un ejemplo. En este caso yo abro aquí. Por cierto, explico antes, yo esto lo tengo metido en plaquetas porque
porque así cuando arrastro muevo todo en bloques, ¿vale? Pero esto lo podéis hacer con cualquier sonido, ¿vale? Por ejemplo aquí, yo si quisiera hacerlo con la voz, lo puedo hacer con la voz pegándolo, ¿veis? Lo pego. Y ya la voz estaría encapsulada dentro de sería como un pack, ¿vale? Pero no me interesa eso porque según voy mezclando, quiero tener acceso directo más rápido al archivo y eso lo dejo más para el final. Así que lo voy a dejar como estaba, ¿vale? En este caso, que yo no tenía previsto abrir este archivo, pues lo que voy a hacer es entrar, selecciono todo, y aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que cuando el bajo entra en contacto con el bombo, hay una frecuencia del bombo que nos va a dar problema porque se alarga de más. Aquí vemos que nos está sobrando esto. Y tú dices, si le quito eso el bombo se queda, o sea, huérfano, se queda sin pegada. Todo lo contrario, porque cuando el bajo apoya ahí, lo que hace es complementar la parte del bombo. Ahí vamos a conseguir que ocurra esto. No esto. ¿Veis? Yo limpio, bombo, entra bajo y hace esto. El bajo se derrite como una mantequilla, aquí, y cae. Y complementa el bombo. Si no fuera así, si esto estuviera completo, habría problemas aquí. Entonces, no conozco un filtro que sea tan bueno como hacerlo a mano. O sea, creo que no existe. Entonces yo a mano lo haría así. Haría el fade out y haría esto. Automáticamente el bombo está precioso, está limpio, claro. Ahí ya no hay que creer en nada. Se oye. Vamos a ponerlo aquí. A ver, voy a salir de aquí. Por ejemplo, fijaros en el bombo, lo que ocurre ahora, lo seco que está. Fijaros. ¿Veis cómo lo que continúa es el bajo? ¿Vale? Si vamos a la versión de atrás, ¿veis cómo se funde con el bajo ahora? Y mirar ahora. ¿Veis que es seco? He quitado una pelota de grave extra que había en el bombo. Lo que quiero decir es que a veces en las producciones electrónicas se tiende a querer ganar más graves para sonar mucho más profundo y demás. Cuando uno le da, más bien cuando uno le quita graves, gana más presión. Cuando uno le da más graves, se ablanda. El sonido en general se hace más blando, se hace más fofo. ¿Por qué? Porque la energía de los sonidos graves es muchísimo más fuerte que la de los sonidos agudos. Entonces, si tenemos eso en cuenta cada vez que hacemos una producción, y ya lo sabemos de antemano, vamos a elegir el bombo adecuado, vamos a elegir el volumen adecuado de la cola del bombo, vamos a elegir el bajo adecuado adaptado para ese bombo. ¿Qué va a hacer eso? Que a la hora de mezclar va a ser súper fácil. En un rato tendremos mezclado nuestro tema, porque ya vamos con un preparativo, ¿no? Es como que ya sabemos el resultado que queremos y vamos a por ello desde el primer bombo que pones para producir, ¿vale? Si tú sabes el tipo de producción que estás haciendo, directamente tienes un bombo diseñado para eso. Vas y lo coges y lo pones. Entonces, lo que quería que vierais un poco esto. Lo voy a exagerar un poco más por si alguien no lo ha visto muy bien. Voy a volver a hacer lo mismo, selecciono todo, ¿vale? Me voy aquí y lo exagero un poquito más. Vamos a ver cómo suena.
Habéis visto que aquí parece que el bajo está más alto. En la parte del principio parece que el bajo estuviera más alto que aquí. Fijaros otra vez. Voy a quitar el pad para que se entienda mejor. Si lo tenemos por aquí. Aquí. ¿Notáis la diferencia? Bueno, pues eso es. Y esto no es todo, porque, mira, si voy a irme atrás, como estaba antiguamente. Aquí en esta parte he utilizado este truco. Lo que he hecho es, voy a abrirlo un poco más para que se vea mejor. Aquí, por ejemplo, la entrada del tema la he dejado mucho más baja que la parte donde entra la estrofa. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando constantemente es que la voz no me pise el ritmo. Tendemos de una forma automática el oído a irse a los sonidos más agudos porque sí, ¿no? Entonces, para que el bombo no se me pierda en el contexto, cuando entra el pad, cuando entra la voz, cuando entran arreglos, entonces yo he dado un pequeño refuerzo de 1 decibelio a la entrada, aquí, cuando entra la voz. Entonces, esto sería así. Por cierto, voy a hacerlo aquí, que es aún mucho más arriesgado. Voy a limpiar esto aquí. Ahí estamos. Que veáis un poco la diferencia. Languid eyelashes, sway slow motion behind. ¿Veis que no se pierde el bombo? ¿Cómo mantiene su volumen? Parece que está al mismo volumen, parece que está igual, no está igual, solo que en el contexto el oído no es capaz de darse cuenta de esos detalles tan pequeños aparentemente, ¿no? Pero son detalles que luego, en el final del tema, son muy importantes, porque voy a conseguir menos picos en el máster, voy a ayudar mucho a que no solamente de que suene más limpio, sino que supongo que ya muchos sabéis que cuando se utiliza un limitador en el máster, el sonido se empasta mucho más y genera como una especie de goma, o sea, está como más por así decirlo, como nublado, se nubla el sonido con los limitadores. ¿Por qué? Porque quito los sonidos que pican, que son los que hacen la diferencia y el contraste, y me quedo más con lo lineal. De esta manera, cuando lo limpiamos y ponemos el limitador, es como si volviéramos un paso atrás cuando no teníamos el limitador. Así que es un más y un menos. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Esto, digamos, lo he explicado así un poco al principio porque me parece fundamental para poder conseguir volumen, porque todo el mundo, siempre la gente dice, es que no sé cómo conseguir volumen y lo subo y me suena súper bajo y lo tengo que hacer un mastering, pero yo no sé masterizar, entonces me suena raro y me suena saturado porque lo subo. Uno de los motivos por el cual se distorsiona o se satura es porque la mezcla no está limpia. Si la mezcla está limpia, por muy malo que sea el limitador, va a aguantar bastante. O sea, va a haber bastante recurso para apretar un poco y que el sonido no suene artificial. ¿Vale? También tiene que ver un poco con el volumen de grabación de la voz, ¿verdad? Por supuesto, sí. El inicio de la grabación. Sí, no. La grabación es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que una grabación con artefactos sonoros no deseados, o sea, poco nos deja de margen. Me refiero a la voz. ¿Perdón? Me refiero a la voz. La voz. El de volumen de grabación que utilizas en la voz. Sí. Para estar luego a la vez de la mezcla, ¿no? Sí, no, de luego. Pero mira, hay una cosa muy curiosa y es que la voz se puede limpiar hasta un punto, pero
por mucho que tú pongas un filtro, no vas a quitar los sonidos que están metidos en el tiempo, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que de verdad, que bien que has dicho esto, porque a veces se tiende a grabar un poco de cualquier manera, porque como apenas se oye, En volúmenes altos, por el miedo, pero claro, por el miedo a que luego no se oiga. efectivamente, pero si tú haces una compresión como la que hemos hecho antes, muy severa, muy robusta, sale hasta el ladrido del perro del vecino, ¿vale? Pero si la grabación se puede decir que es más o menos limpia, nos va a dar mucho margen de compresión, para el limitador, mucho margen, porque cuando empezamos a darnos cuenta de que algo no va bien es porque empezamos a escuchar ruido. Pero si no llegas a escuchar el ruido, tu oído no te dice, uy, te has pasado con el limitador. A no ser que haya una deformación de los sonidos trance. Los sonidos trance son los sonidos percutivos. Esos sonidos que son rítmicos, si se desforman, ahí es cuando tú dices, el bombo ha perdido un poco, o la caja se me ha quedado un poco blanda. Es la única forma que tenemos de hacer esa comparativa. Hasta que no llegue ese punto, tenemos margen, sobre todo en la música electrónica. La música clásica, cuando digo clásica me refiero a la música más antigua, no a la música clásica, que esta pues se comprime casi nunca. La música clásica no se comprime apenas, se utiliza muy poca ecualización, o sea, se tiende a dejar todo muy virgen, ¿vale? ¿Qué pasa? En la música electrónica jugamos con la gran ventaja de que podemos destrozar los sonidos a gusto. Con la única diferencia de que tenemos que competir, y para competir tenemos que sacar un sonido fuerte, claro y preciso. Pero el color del sonido no hay una ley, ¿vale? No es lo mismo que si yo estoy haciendo rock. Yo hago rock de una forma clásica, tengo que mantener unos patrones. No le puedo poner una phaser al bombo, no le puedo poner un delay al bombo, así sin venir a cuento. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque también para sacar el mayor sonido, o sea, la mayor calidad, tenemos que tener en cuenta qué estamos haciendo. Si estamos haciendo un sonido moderno, si estamos haciendo un sonido clásico y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno sabe eso, si estamos haciendo en este caso, por ejemplo, mira, yo he hecho un destrozo con el bombo brutal aquí, y lo que hace es que ayuda. Bien, ¿alguna duda? Paso a otro tema. ¿Estáis muy callados? ¿Hay algún plugin que trabaje los transitores? Sí. ¿Qué ves? Bueno, en Cubase no. En Cubase no. Me refiero a la plataforma de Cubase. ¿Perdón? Me refiero a la plataforma de Cubase. En la plataforma no. Yo hago un truco, y es que hago esto. Lo voy a mostrar. Mira. Sí. Me pregunta que si dentro de la plataforma de Cubase hay un plugin que refuerce los sonidos fugaces. Entonces, no hay nada de calidad que se pueda utilizar, pero sí hay trucos, como este. Por ejemplo, normalmente hemos aprendido, no sé si lo he comentado antes, que el compresor siempre se pone después de la ecualización o del filtro, porque no queremos que el compresor comprima sonidos que no nos sirven. Por ejemplo, en el caso del bombo, yo no quiero que me comprima 2 hercios, yo no quiero que me comprima 15 hercios, no quiero que me comprima eso, así que lo filtro hasta tal punto que me quedo con la frecuencia que quiero. Si quiero a partir de 30, si quiero a partir de 50... ¿Qué va a ocurrir? Que el compresor va a tener mucho más margen para comprimir sin llegar a ahogarse. Se va a ahogar menos, porque le estoy dando menos información, le estoy dando la información justa que necesita para comprimir, no un exceso de información. Como he dicho antes, los sonidos graves tienen más energía que los sonidos agudos. Entonces yo he utilizado este filtro, a ver si lo puedo sacar aquí. A ver si me deja sacarlo. Ahí está. Con esto
¿Veis el subgrave aquí? Este filtro es buenísimo. También puedo hacer esto. ¿Puedes hacer filtros? Sí. Para apagarlo te lo activamos. No sé si... Vale. Aquí, mira, aquí en esta parte tengo la resonancia, que es la que voy a utilizar. ¿Veis? Esta resonancia lo que me hace es hacer un corte más severo del filtro. Es decir, es más radical, ¿vale? Esto se ve muy claro, por ejemplo, en un ecualizador que, por ejemplo, tiene por 6, por 8, por 12, por 24, por 36. Pues imagínate que aquí puedes llegar hasta por 60, de esta manera. Así que el corte es muy radical. Bien. Yo lo que quiero hacer aquí es hacer el corte de frecuencias bajas sin perder la pegada. Así que voy así, poco a poco, hasta que empieza a afectarme. Voy atrás. Y digo, me quiero quedar aquí. De mí depende, más. ¿Veis cómo sube? O menos. ¿Ves? Esto es como si la onda del corte bajara, en vez de estar a por 24, bajara a por 6. Para que os hagáis una idea. Yo quiero que tenga bastante fuerza, así que lo voy a dejar aquí, pero voy subiendo según el gusto, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar como estaba. Así para que lo veáis mejor. Vale, entonces, ahora que ya estoy aquí, puedo explicar entonces por qué utilizo este compresor. Este compresor va a sustituir, o sea, va a ser la función de la clásica compresión. O sea, lo típico, pones un bombo y bueno, pues vamos a comprimirle un poco para que tenga un poco más de fuerza y demás. ¿Qué pasa? Yo comprimo con este compresor aquí. Como veis aquí la compresión está muy natural, muy suave. Puedo bajar hasta donde quiera, hasta donde empiece a afectarme. Ahí empiezo a tener problemas, me empieza a quedar solamente con el parche, pierdo los graves, que es lo que me está comprimiendo. Por ejemplo, algo así estaría muy bien. Ahora bien, este compresor, que va más bien incluido en la plataforma, está fenomenal porque tiene un auto gain aquí. ¿Qué quiere hacer? Lo que hace es compensar lo que estoy comprimiendo. Es decir, mirad lo que ocurre. Hace un efecto completamente contrario de dejármelo flaco. Si yo hiciera esto sin el gain, sin el auto gain, lo debilito. Si pongo esto, pero cuidado porque esto engancha, tiene truco. Y nos encanta ese sonido así, pero luego en el máster tenemos problemas de picos. En la pista tenemos problemas de picos y no queremos eso, queremos que el máster llegue el menos pico posible sin tener que utilizar el limitador. ¿Vale? Entonces, para conseguir eso hacemos lo siguiente. Voy a dejar una compresión suave aquí y me voy aquí. Yo tengo este truco y es que utilizo un compresor en post fader. ¿Qué va a pasar? Que cuando hago el cambio me va a comprimir antes de que comprima el otro compresor. Y aquí hago esto. ¿Veis lo que ocurre? No sé si apreciáis que apenas hay cambio y he quitado todos los clips.
¿Lo veis? ¿Se entiende? Si yo pusiera el auto gain aquí, sería genial si quisiera conseguir un efecto en el que el bombo esté encima del bajo. Quito, pongo. Si pongo en el contexto, ¿veis cómo el bombo está encima ahora? Lo curioso es que el bombo no ha subido de volumen, sino que al hacer esta compresión tan severa y él compensar, como los sonidos graves pesan más, se pierde en el camino y sube el parche. Entonces al subir el parche se aprecia más el bombo y parece que está encima del bajo. ¿Vale? Así que voy a volver a ponerlo como estaba, voy a comprimir menos. Ahí está. Integrado. Vale. Esto por un lado. Ahí ya tendríamos un bombo. Esto lo podemos hacer con la caja, lo podemos hacer con cualquier sonido fugaz que queramos que tenga pegada. Disculpa, y si tocas la resonancia en ese compresor, ¿qué se consigue? Pues va a comprimir el exceso de resonancia que hayamos dado. ¿Y qué provoca en el sonido? ¿Más presencia, menos presencia, más opaco? Lo más seguro es que si es una resonancia por la parte media, va a coger más presencia. Si es una parte... Una frecuencia normal, una media, Una media va a tirar más a esconderlo. a esconderlo, Ujú. desapareces. A- Quita presencia. O sea, lo va como a ocultar un poco, le va a hacer este efecto, ¿no? Por el exceso de graves. Vale, vale. Por ejemplo, un truco que... Voy a quitar esto. Vale. Un truco que va muy bien para las voces, ya para concluir con las voces y con las cosas, digamos, independientes, es este. Yo hago un duplicado de la pista. A veces las voces no se oyen con claridad, ¿vale? Yo duplico la pista y hago lo siguiente. Teóricamente, según hemos aprendido en todas las escuelas de sonido, esto está prohibido, ¿vale? Porque voy a generar fase, porque voy a generar un desastre, ¿vale? Ahora sí está permitido y lo voy a explicar por qué. Yo voy a utilizar ahora en este duplicado, voy a filtrar la voz. Languid eyelashes, sway slow motion, behind colored sunglasses. Imaginemos que grabamos la voz con un micrófono como este, que estas frecuencias no las da, ¿vale? No las da porque no llega hasta ahí. Ahora sí llego, porque hago una capa de la voz, Languid eyelashes, sway slow motion, apago, behind colored sunglasses. pongo, Such a shady acid. ¿veis cómo se va la voz hacia allá? Pero ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo un efecto de fase, ¿vale? Hay un filtro de peine ahora. Para que eso no ocurra, yo tendría que duplicar la voz, quedarme con la original, sin efecto ni nada, y hacer esto. Así serían dos sonidos diferentes, más o menos, porque en uno tengo ecualizadores, compresores, delays, y en otro no tengo nada, ahí ya no me hace el efecto de fase, y ahí sí le pongo el filtro. Ese filtro ahora lo acompaño de la voz, y es como un extra que le añado para que tenga más claridad. ¿Se entiende? Vale, pues esto, volvemos atrás, lo quitamos, y continuamos. Para retomar un poco e ir concluyendo, voy a centrar unas cosas importantes también aquí en el tema de los volúmenes en la entrada, de los estribillos y demás. Se puede automatizar casi cualquier cosa que esté dentro de la batería, ¿vale? De lo contrario de lo que hemos aprendido de que cuando una voz o cuando un sonido está encima de otro no se puede automatizar porque entonces va a dar clips y demás. Antes lo he explicado con el bajo, lo que he hecho es cuando he automatizado, es que, a ver, perdón, voy a ponerlo aquí, ahí. Cuando he automatizado con el bajo, he automatizado un filtro para poder dar volumen, eso es lo que he explicado antes. Quería recordarlo porque lo que voy a hacer ahora tiene que ver con eso. Vale. Okay. Vamos a ver aquí. Vale.
Vale. A ver si puedo mover aquí, por ejemplo. Esto. ¿Habéis hecho alguna vez dibujo de onda? En los dibujos de onda podemos diseñar la onda a nuestro gusto, ¿vale? Si tenemos un compresor y queremos de algún modo comprimir sin que se note que hay un compresor actuando, esta es la forma más limpia de hacerlo. Se puede hacer con las voces, con los bajos. Por ejemplo, bajos que tienen poco release se pueden hacer de esta manera automatizando el dibujo en la onda. Por ejemplo, yo le doy al lápiz y veis cómo se me enciende aquí la automatización. Según toco, aquí, a ver un momento, voy a intentar, ahí, para que se vea esto, vale, entonces según abro aquí, ¿veis cómo puedo dibujar aquí? Yo puedo hacer esto, y ¿veis que la onda cómo cambia? Pues esto es lo que hace un compresor, ¿vale? Con el sonido, en realidad. Depende cómo lo utilicemos, evidentemente, ¿vale? Esto es otra forma de hacerlo si queremos conseguir un efecto de release más largo en el bajo, en el bombo, en la voz, en mil cosas. A veces cuando termina una frase y queremos que tenga ese aire, lo podemos conseguir con esto, ¿vale? Ok. Preguntas, díganme cosas. Para que te funcione en el ordenador este que tienes ahora mismo, ¿estás usando ese aparato de ahí? ¿El Cubase viene siempre, para poder utilizarlo, hace falta como una tarjeta de sonido externa o algo así? Sí, digamos que tú puedes utilizar la tarjeta que viene incluida en el ordenador. Si trabajas en Mac, por ejemplo, viene una tarjeta ya incluida que puedes trabajar con ella. Evidentemente, se recomienda que el sonido del programa pase por una tarjeta más o menos decente para que los bounce cuando se hacen, la latencia del sonido y demás, esté acorde con lo que estamos haciendo. ¿Y hay tarjetas que vienen con el Cubase o algo así? Steinberg tiene sus propias tarjetas, muy buenas también, y que se pueden complementar muy bien con el software, ya que están hechas, adaptadas a los posibles problemas que pueda aparecer en el programa. La tarjeta está compensando constantemente cosas. O sea que para gente que está empezando y que quiere, igual es una muy buena opción comprar una tarjeta muy sencilla, aprender cómo sacarle el mayor partido a una tarjeta y después invertir en una tarjeta mucho más fuerte, ¿no? Oye, otra pregunta que te quería hacer, para el tema de los filtros que se le pueden aplicar a las voces. Ujú. Por ejemplo, aparte de los que has dicho, ¿hay algún otro filtro que esté bueno como para limpiar Para limpiar. definir mejor las voces? Por Para- ejemplo, en caso que no esté muy bien grabada una voz o que Es que ahí jugamos con que los sonidos de las voces haya que... mucho ruido. Claro, ahí jugamos con que eso no se puede ir. Podemos hacer un invento. Depende del sonido que querramos en total. Podemos hacer un sonido más añejo, más clásico y quitar ruido. Por ejemplo, si yo utilizara este filtro aquí, El dual también. sí, el mismo dual, o incluso hay un step que me parece que... Por ejemplo, mira, voy a cambiar este por el... Voy a quitar aquí. Uy. Voy a quitar este y lo voy a cambiar por... filtro, ¿dónde está? Que no veo... Ok. Vale, este filtro, por ejemplo, también está muy bien. Este es el clásico de toda la vida, desde el primer Cubase. ¿Cómo se llama ese? Este se llama Step. Step. Sí. Este filtro genera unos diseños muy interesantes porque los puedes personalizar según el paso rítmico. Por ejemplo, ¿ves cómo cambia?
según el dibujo. Y aquí tengo la opción de personalizarlo. Ahí se pueden eliminar frecuencias también. Me puedo ir aquí o me puedo ir aquí, Such a shady acid. ¿vale? Y también tiene resonancia. Languid eyelashes, sway slow motion, behind colored sunglasses. Pero si realmente, esto para diseñar, pero si realmente quieres crear un sonido nuevo de la voz, yo haría esto. Languid eyelashes, sway slow. ¿Por qué? Porque aquí quito ruido. Quito ruido. Pero pierdo presencia. Entonces tengo que elegir. O diseño un sonido completamente nuevo y camuflo esa mala grabación, o lo dejo tal cual. Languid. Era algo que ya de base estuviera un poco mal. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, más que mejorar un sonido, arreglar de repente un sonido que pueda estar. Es que todavía hoy por hoy, así, no... Antiguamente se hacía que la cinta se grababa encima en los espacios en blanco y se quitaban los ruidos. Pero eso era súper arriesgado. Ahora lo puedes hacer con automatización si quieres. Puedes venir aquí y automatizar eso. Tienes automatización y dices, a ver, ¿qué quiero quitar aquí? Voy a quitar este aire, ¿vale? Entonces me vengo aquí y hago esto. Mucho trabajo es, también. Claro, quito aquí, bueno, voy a quitarlo de la cuadrilla, ¿vale? Yo haría esto. Tendrías que hacer el otro soporte atrás. Pero claro, si hago esto, tendría que poner un compresor en post-fader para que realmente se dé cuenta que he hecho esto, ¿vale? Si no, me va a estar comprimiendo desde, ¿vale? Desde el original, ¿vale? Ese filtro que tenías también, el de ser, ¿lo tenías aplicado? Qué bien que has dicho esto, porque mira, han hecho una mejora con este increíble. Este deesser está genial porque tiene digamos la sutileza de quitar el seseo sin que sea tan rudo como los anteriores. Sway slow motion, Fíjate la cantidad que está quitando. sway slow motion, behind colored sunglasses. ¿Y cómo suena sin el filtro? Sway slow motion, behind colored sunglasses. Sway slow motion, Como veis, quita un pequeño matiz de brillo, pero que no me importa porque la voz sigue sonando natural. sway slow motion, behind colored sunglasses. Y si nos importara, compensamos. ¿Vale? ¿Preguntas? Vamos finalizando. ¿Tenéis alguna pregunta o que queréis preguntar antes de finalizar? Bueno, pues entonces damos por terminada la clase y esta es la primera masterclass o clase o como le quieras llamar de mezcla, y vamos a hacer más clases de este tipo. Ahora hemos elegido el tema de compresión, ecualización y demás, pero se van a añadir temas diferentes a posterior. Muchas gracias a todos por asistir, a Tienda Media y a los internautas que nos están viendo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego a los internautas.